Que el Señor les bendiga. Es un verdadero privilegio para mí poder volver a compartir con ustedes la palabra del Señor. Y no quiero que lo vean como una frase ya trillada, una frase hecha. Realmente es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes nuevamente. Y hoy me gustaría tratar un tema que es acerca de estar a los pies de Cristo. Porque todos nosotros, queramos reconocerlo o no, estamos a los pies de alguien o de algo. Estar a los pies de alguien significa rendirle respeto, homenaje, tener a esa persona en una consideración pero muy alta, hasta tal punto que implica que esa persona es como nuestro dueño, nuestro Señor. Y hay personas que para ellos ese dueño, ese Señor es el dinero. Están a los pies del dinero, de las riquezas, de las posesiones, del poder. Y no hay nada que quieran hacer si no hay por en medio algún beneficio económico. Solo viven para el dinero y entonces, en vez de ellos tener al dinero, el dinero se vuelve sus amos y lo poseen a ellos. Hay otras personas que tienen como su Señor y están a los pies de otra persona igual que ellos, pero que la admiran tanto y la veneran tanto que lo consideran como su Señor. Han pasado a un punto de que ya no es amor ni admiración, sino que es idolatría. Y esa persona se convierte en un ídolo para ellas. Puede ser tu novio, tu novia, tu hijo, tu esposo, tu madre. Cualquier persona a la que tú tengas como tu señora, tu dueña. Hay otras personas que están a los pies de sí mismas. Son ese tipo de personas que son ególatras. Todo tiene que girar alrededor de ellas. Si van a un lugar, piensan que el lugar brilla porque ellos llegaron. No tienen en cuenta los sentimientos, las necesidades de otras personas. Lo que importa son sus propias necesidades, autosatisfacerse a sí mismo. Esas personas están a sus propios pies. El Nuevo Testamento nos habla de una mujer que no estaba ni a los pies del dinero, ni del poder, ni a los pies de otra persona que son iguales que ellas, ni a los pies de sí misma. Esta mujer siempre estaba a los pies de Cristo. La persona a la que hago referencia es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Hay 3 encuentros que nos relatan el Nuevo Testamento, exactamente en los Evangelios, acerca de esta mujer y sus hermanos con Jesús. Y en los 3, ella está o se postra a los pies de Jesús. Hoy vamos a hablar de este primer encuentro. Y este primer encuentro podemos leerlo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Y dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Acabamos de ver que Jesús iba de camino y pasó por una aldea. Si miramos en los otros evangelios, nos damos cuenta de que esta aldea era Betania. Betania se encontraba justo al borde del desierto de Judea, más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y era precisamente ahí, en Betania,
donde estos tres hermanos tan íntimos amigos de Jesús, como eran Lázaro, Marta y María, tenían su hogar. Era allí donde tenían su casa, donde hacían su vida diariamente. Y en ese momento en que Jesús pasa por allí, dice Lucas que fue Marta la que salió y le recibió. Eso demuestra que Marta era una persona activa, decidida y también que no tenía temor. Porque en este momento, en esta ocasión, en este tiempo, Jesús estaba siendo perseguido por muchos enemigos, hasta tal punto que querían matarlo. Estaban intentando ver cómo lo podían cazar para darle muerte. Y por supuesto, si alguien está intentando matarlo a él, era un peligro ser amigo de esa persona. A Marta no le importaba, y a María y a Lázaro tampoco. Ellos habían decidido que iban a seguir a Cristo, en las duras y en las maduras. Y les daba igual si Jesús estaba siendo perseguido, amenazado. Ellos de todas maneras seguían mostrando ese amor y esa pasión por Jesús. Así que Marta le recibe en su casa. Y cuando Jesús entra en este hogar, lo más probable es que se acomodara en algún sitio, se sentara tranquilamente y comenzara a hacer lo que siempre hacía: hablar acerca del reino de Dios. En la casa se encontraba, además de Lázaro, la hermana de Marta, María. Y podemos ver que tanto Marta como María tuvieron dos actitudes diferentes, dos reacciones, dos respuestas ante la llegada de Jesús a ese hogar. Me gustaría comenzar por la respuesta y la actitud de María. Esta mujer tenía una visión clara y podía filtrar lo que era importante y apartarlo de lo que era secundario. Ella podía discernir qué era lo que realmente Dios estaba demandando de ella en ese momento determinado. Además, Jesús, como dije antes, en ese momento estaba solo. Era muy raro que él estuviese solo. Sí, podía estarlo para orar al Padre, pero solo con una persona en algunas ocasiones solamente. Él generalmente estaba con sus discípulos, o estaba sanando enfermos, o estaba enseñando a multitudes, o alimentando a miles. Pero tener a Jesús solo, en su casa, estos tres hermanos, a Jesús para ellos solos, era una oportunidad única. Ustedes imagínense que entra Jesús ahora a su casa para darles unas clases particulares acerca del reino. ¿Creen que hay alguna otra cosa que pueda ser más importante que estar a los pies de Jesús? Por supuesto que no. María lo discernió. María lo supo. En el versículo 39 que acabamos de leer dice: allí, refiriéndose a María, a los pies de Jesús, oía la palabra de Dios. El término griego que se usa para oír es akouo. Y ese término implica mucho más que oír así como de pasada. Ese término implica que tú oyes atentamente, que escuchas con mucha atención, que hablas incluso, o sea, es una escucha activa en la que tú, si no entiendes algo, lo preguntas y participas de la conversación, y que además tienes la disposición de obedecer. Todo eso implica la palabra akoua, que es la que se usa ahí para oír. Esa mujer se estaba nutriendo realmente con la palabra que salía de los labios de Jesús. Y entre más tiempo pasaba esta mujer a los pies de Jesús, más se daba cuenta que había escogido bien al estar allí. Porque no había un lugar en el mundo mejor
para estar que donde estaba en ese momento. Y no había nada en el mundo mejor que hacer que lo que estaba haciendo en ese momento: oír a Jesús. Mientras ella escuchaba acerca de las enseñanzas de Jesús, se estaba alimentando. Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este oír también incluye obediencia, incluye participar de lo que estás oyendo, incluye estar atento con la disposición de hacer la voluntad de Dios. Es ese tipo de oír la palabra de Dios el que trae fe, el que te alimenta. Lucas 11:28 también nos dice: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así que María, allí a los pies de Jesús, estaba siendo bienaventurada, estaba siendo dichosa, feliz, simplemente porque estaba escuchando y con la intención de obedecer la palabra de Dios. El Salmo 119 nos revela una cantidad enorme de beneficios que recibimos al estar en contacto con la palabra de Dios. ¿Qué beneficios son esos? Pues la palabra de Dios nos aconseja, nos alimenta, nos dirige, nos guía. La palabra de Dios nos da entendimiento, nos enseña, nos hace sabios. Todo eso estaba recibiendo María por el simple hecho de estar allí escuchando a Jesucristo. En este salmo mismo, en el Salmo 119, en el versículo 105, dice unas palabras que, este es uno de mis versículos favoritos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando estás en tinieblas, en el sentido de que no sabes por qué camino ir, cuando estás confuso, ahí está la palabra de Dios para ser tu guía, para ser tu luz, para alumbrarte el camino en que debes andar. Y María estaba allí para disipar toda tiniebla, toda confusión, para dejar que Jesús, por medio de la palabra, guiara y direccionara su vida. Y ahí, en medio de este avivamiento espiritual que ella estaba teniendo a los pies de Jesús, en medio de este gran gozo, en medio de estos grandes beneficios que estaba recibiendo con la palabra, en medio de esta paz enorme, de esa gran alegría que estaba inundando su ser por estar a los pies de Jesús, escuchándole hablar, ahí, en esa misma casa, bajo ese mismo techo, al lado de esa gran persona de Jesucristo, estaba también su hermana, Marta. Pero Marta no estaba a los pies de Jesús. ¿Dónde estaba Marta? Marta estaba en la casa, pero estaba ausente. ¿Qué estaba haciendo Marta entonces? Lo que hacía Marta era preocuparse con muchos quehaceres. Estaba a los pies de los muchos quehaceres. Es interesante ver que esta mujer no solamente se estaba ocupando de las cosas, sino se estaba preocupando por ellas. Lo que significa que estaba dando su atención y su ocupación a cosas que realmente podrían esperar. Se estaba preocupando, se estaba ocupando antes de tiempo y estaba haciendo que eso reemplazara lo más importante, que era estar a los pies de Jesús. Ella estaba afanada por el servicio, afanada por hacer las cosas de la casa, por tener una buena comida preparada. Y no es que eso sea malo en sí mismo, pero no era el momento adecuado. Y además dice que lo hacía con afán y con turbación. O sea que esto empeoraba todavía lo que estaba haciendo. La preocupación de Marta era excesiva y la distrajo de lo que era realmente importante. Este afán además
hizo que Marta se pusiera de mal humor. Lo vemos porque cuando se acercó a donde estaba Jesús y a donde estaba su hermana, no reaccionó de una buena manera. Fíjense ustedes, si realmente ella no estuviese enojada, no estuviese afanada y no estuviese malhumorada, ella podía haberse acercado a María al oído y haberle dicho: María, por favor, ¿me puedes echar una mano? Pero no fue eso lo que hizo. Ella fue enojada y fue con la determinación de un poco como humillar a su hermana, porque es bastante humillante estar a los pies de Jesús y que venga tu hermana a decirte básicamente que eres una vaga, que no le estás ayudando y que le diga a Jesús que te corrija. Es bastante humillante. Y eso fue lo que hizo ella, así que realmente tenía que estar bastante enojada para llegar a ese punto. Y sin embargo, cuando va y se lo dice a Jesús y cuestiona y critica lo que está haciendo su hermana, Jesús, en vez de humillar a María, sale a su defensa. Jesús se dirige a Marta y le dice: Marta, Marta. La nombra 2 veces. Y cuando Jesús nombra 2 veces hay que prestar mucha atención. Es como si le estuviese diciendo: Marta, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, tu afán no solamente es intenso, es que además es extenso. No estás afanada por una cosa, estás afanada por muchas. Imagínense qué grado de ansiedad guardaba Marta dentro de su corazón. Jesús le hizo entender también que María había dado preferencia a lo que realmente merecía esa preferencia. María solamente hace una cosa, pero esa cosa que está haciendo María es la única necesaria. Y sin embargo tú, Marta, que estás haciendo muchas cosas, no te das cuenta que son cosas secundarias, que pueden hacerse en otro momento, en otra ocasión. Fíjense, dice que la que hace María es la necesaria, es la importante, es la productiva. Y todas las cosas que está haciendo Marta no están siendo productivas en ese momento. A veces, como Marta, nos enredamos haciendo muchas cosas. Nos enredamos con muchas actividades y pensamos que eso es productividad. Pero la verdadera productividad está en hacer lo que el Señor quiere que hagamos en ese determinado momento. No hay tiempo para estar perdiéndolo, ocupándonos en cosas que son vacías y que no son del agrado del Señor. Pero incluso las cosas que agradan a Dios, incluso cuando nos dedicamos a hacer algo en el ministerio, eso debe ser hecho con gozo y en el momento del Señor y no con afán o con ansiedad. Al Señor no le agrada que hagamos las cosas de esa manera. El afán y la ansiedad nos ciegan y nos impiden discernir lo que es verdaderamente importante. Es muy interesante notar qué era lo que recibía María a los pies de Jesús y qué era lo que recibía Marta. Ya hemos visto cuántas bendiciones recibió María al estar a los pies de Jesús. Pero ¿y Marta? Marta no recibía, al estar a los pies de los quehaceres, Marta lo único que recibía era angustia, enfado, afán, ansiedad, inquietud, intranquilidad, molestia. Todo eso y mucho más recibía Marta al estar a los pies de los quehaceres que ponemos antes que el Señor. La Biblia nos habla mucho acerca del afán y de la ansiedad. Marta no es que estuviese haciendo cosas malas, pero la manera en que lo estaba haciendo, la forma y el momento no eran los adecuados. Si Marta hubiese preferido estar a los pies de Jesús, ahí
a los pies de Jesús, Marta se hubiese enterado de que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Marta se hubiese puesto a los pies de Jesús, hubiese entendido que tenía que cuidar su corazón y no dar cabida a la ansiedad ni al afán, porque haciendo esto obstaculiza que la palabra de Dios dé fruto en su vida. Así nos lo enseñó Jesús en la parábola del buen sembrador. Si hubiese estado a los pies de Jesús, hubiese aprendido que podemos echar toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo más triste es que a veces nosotros nos comportamos como Marta. Marta fue la que invitó a Jesús a su hogar. Y a veces nosotros invitamos a Cristo a nuestro hogar, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia. Pero una vez que está allí, después no le hacemos mucho caso. Comenzamos a dejarnos enredar por los quehaceres de esta vida, por los afanes, y nos ponemos a los pies de los quehaceres en vez de a los pies de Cristo. Y así vamos llenando nuestra vida poco a poco de afán y de ansiedad. Y ese afán y esa ansiedad ahogan, asfixian la palabra de Dios en nosotros. Y por eso es que vemos a muchos cristianos que están cargados, porque no se descargan a los pies de Jesús. Por eso muchos cristianos tienen ansiedad y les lleva incluso a enfermedades como la depresión. No es porque no son cristianos, no es porque no amen a Dios, sino que poco a poco se van dejando enredar. Y tenemos que estar con los ojos muy abiertos, porque el enemigo es el primero que pone delante de nosotros cosas que no es que tengan que ser malas, pueden ser buenas, pero hay que discernir qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y también hay que discernir cuándo las vamos a hacer y cuándo no las vamos a hacer. Eclesiastés nos enseña que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Y por esta regla de 3, hay tiempo para estar a los pies de Jesús, recargando nuestras baterías espirituales. Y hay tiempo para hacer nuestros quehaceres, pero hacerlos sin afán, sin ansiedad. Hacerlo de la forma correcta, con gozo en nuestro corazón, con paz, con tranquilidad. Hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Hacerlas con excelencia, pero no con inquietud ni turbación. Llegados a esta conclusión, la pregunta es obvia. ¿A los pies de quién estás tú? ¿Estás a los pies de Jesús como María? ¿O estás a los pies de los quehaceres, del dinero, o de vete a saber qué, de ti mismo? ¿A los pies de quién estás? Yo, por mi parte, si me lo permites, debo aconsejarte que escojas estar a los pies de Cristo. Permíteme hacer una oración por ti. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que es una guía, Señor, para nuestra vida, tu palabra que es como una lámpara a nuestros pies. Te ruego, Señor, que tú nos guíes y que nos ayudes a decidir estar a los pies de Jesús, a tus pies, Señor, recibiendo de tu palabra, de tu dirección, de tu luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo.